La 9ª edición del Árbol de la Esperanza ya inició. Tiene unos días y tenemos 2 o 3 semanas para ir a aportar. Uno puede escoger su flor de cayena, bayaibe, flamboyán, girasol, pequeña o la grande a nivel empresarial, y decidir a cuál institución uno quiere apoyar de 4 fundaciones. Y con nosotros está Jonan Merán de la Fundación Pedro Martínez, que es una de las que podemos apoyar en esta 9ª edición del Árbol de la Esperanza. Hola, gracias por estar acá. Gracias. Yo creo que ya la gente espera con ilusión esto, ir allá, comprar su flor, tomarse la foto y decir, yo contribuí con tal fundación. Así es, porque es un gesto de solidaridad. Así es. Y ya las personas han hecho conciencia y se identifican con las distintas causas que año tras año están. Como bien decías, esta es la 9ª edición. Sí. Y las personas siempre dicen, yo quiero aportar salud, yo quiero aportar educación, yo quiero aportar al desarrollo sociocomunitario, el desarrollo comunitario, y de una forma u otra pues van de manera específica a donar a la fundación. Y todo se vuelve una actividad familiar, porque mucha gente, bueno, algunos pueden ir durante la semana, otros durante el fin de semana van, se toman su foto, disfrutan de ese primer nivel de Ágora Mall y luego se quedan en el centro comercial. Vamos a recordar las instituciones que podemos apoyar en este año. Hábitat para la Humanidad, quien desea aportar al desarrollo de los hogares, por ejemplo, la reconstrucción de pisos, el remozamiento de hogares y la construcción de hogares, pues Hábitat para la Humanidad. Nido para Ángeles, para aquellos que desean pues aportar a una mejor calidad de vida a niños y niñas que han tenido parálisis cerebral, que cursan parálisis cerebral, pues también esta es la oportunidad. Aquellas personas que desean aportar a disminuir la tasa de pobreza, pues también tenemos a la Fundación del Banco de Alimentos, donde pueden aportar pues de una forma u otra a la reducción del hambruna, que se pueden llevar alimentos a aquellas personas que no tienen las condiciones para poder pues acceder a ellos. Y quienes deseen aportar a una educación de calidad, a la disminución de las condiciones de necesidades educativas especiales, pues Fundación Pedro Martínez, que es la que representa. Usted decide qué fundación apoyar y ahora, como tú representas la Fundación de Pedro Martínez, vamos a aprovechar la oportunidad para conocer un poco más. ¿Qué hacen ustedes? ¿Desde hace qué tiempo? Bien, nosotros estamos desde el 2007 en la República Dominicana, desde el 1998 en la ciudad de Boston, y trabajamos básicamente con 3 programas fundamentales: educación, salud y emprendimiento. Y utilizamos como eje transversal la prevención de abuso infantil, la prevención de conducta delictiva y la prevención de embarazo en adolescentes. 3 problemas que nos tienen desesperados a los dominicanos: la prevención de abuso infantil, embarazo en adolescentes y conducta delictiva. Wow. Sí. ¿Y cómo lo hacen? A ver, nosotros tenemos 3 ejes de acción. Los niños y niñas y adolescentes que van al centro comunitario que tenemos ubicado en San Miguel, Mano Guayabo, que día tras día los recibimos y trabajamos diferentes actividades, dinámicas, estrategias y técnicas para responder a sus necesidades. Eso es por un lado. Pero adicional a eso también nos desplazamos a los programas que tenemos en la fundación, llevarlos a 11 escuelas del sector público. Allí trabajamos con los y las estudiantes, con el equipo de gestión y con los padres y las madres. Y el tercer eje de acción son las comunidades adyacentes. En el mismo Mano Guayabo, pero también estamos en Lechería, que es en Altagracia, estamos en Aras Nacional, en Villamella, y estamos en Gonzalo, en Monteplata. Entonces, de una forma u otra, nosotros somos receptores de niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, estamos hablando de niños con condiciones de TDAH, déficit de atención. Estamos hablando de niños que tienen algún tipo de trastorno, condición del aprendizaje. Estamos hablando de niños que tienen algún... Por ejemplo, dislexia podría ser. Dislexia, sí. Exactamente. Niños que tienen, por ejemplo, algún tipo de condición que se refleja en la conducta, pero que es originario en la familia. Por ejemplo, muchos dicen, el niño es muy inquieto. Y esa inquietud puede tener diferentes orígenes, diferentes etiologías. Una de ellas, que es la que más vemos en el marco sistémico, son situaciones en el hogar. Por ejemplo, el nivel de hacinamiento es uno,
violencia en el seno familiar es otra, parentalización en el núcleo familiar es otra, que de una forma u otra pues se evoca en la conducta del niño o de la niña. Ok. ¿Y cómo captan, cómo detectan esos casos? A ver, Ya yo sé que tienen el centro en Mano Guayabo, diferentes escuelas en varias comunidades, pero ¿cómo dicen, mira, aquí en esta escuela están estos casos? O... sí, nosotros tenemos esas 11 escuelas que son centros que todos los años van solicitando pues ser parte de los beneficiarios. Nosotros tenemos una lista enorme de beneficiarios, tanto centros educativos como niños y niñas de manera individual. Entonces, hacemos una evaluación socioeconómica y demográfica para determinar cuáles cumplen con los criterios de vulnerabilidad para ser seleccionados. Y posterior a eso, entonces, acorde a los recursos, pues decidimos cuáles pueden ir ingresando al programa. Porque el programa no solamente responde al marco educativo. Por ejemplo, más del 80% de los casos que manejamos de los y las estudiantes nunca han recibido un servicio de asistencia odontológica. Dios. Sí, por ejemplo, vemos niños con pérdidas dentales muy prevenibles, porque nunca fueron llevados a un odontólogo. Ya de piezas definitivas. Así es. Para nosotros, Niños. niños y niñas, así es. Para nosotros es terrible, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Que intervenimos con servicios odontológicos fijos en las escuelas para poder hacer rehabilitación bucal y que podamos pues llevar mejor calidad de vida de los niños y niñas. Okay. Adicional a eso, estos preuniversitarios que no tienen conciencia ni siquiera de qué yo quiero estudiar o que tienen un alto nivel de confusión, nosotros llevamos evaluaciones vocacionales para estos fines. Y pues para nadie es un secreto que tanto el proceso psicoterapéutico como las intervenciones odontológicas, las pruebas vocacionales tienen un costo elevado. Y pues nosotros vamos a ellos para demostrarles que no, que ellos tienen el mismo derecho que tenemos. Muchísimas gracias, Merán. E invitar nuevamente a que participen en esta 9ª edición del Árbol de la Esperanza. Hemos hablado sobre la Fundación Pedro Martínez, nos quedamos sorprendidos, pero igual, imagino que estarás de acuerdo conmigo, si uno conoce más de Hábitat o del Banco de Alimentos o de Nido para Ángeles, igual todos hacen una extraordinaria labor y por eso han sido las instituciones escogidas en este año para que todos nosotros podamos donar y apoyarlos. Gracias, y a nosotros lo que nos queda es ir a Ágora Mall y participar en este Árbol de la Esperanza. En unos minutos regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.